Se escapaba para ver a su novio, hasta que su madre descubrió la verdad. Hola, bienvenidos de nuevo al canal Sydney. Antes de abrirles las puertas de mi intimidad y contarles esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero pedirles algo muy pequeño, pero que para nosotros significa mucho. Suscríbanse al canal y dejen su like. Es la única forma de que estas historias lleguen a quienes necesitan escucharlas. Gracias de corazón por estar ahí. El sonido de las llaves en la cerradura siempre me provocaba taquicardia. No importaba que yo tuviera 24 años, ni que hubiera terminado mi carrera universitaria con honores. En esa casa, bajo el techo de mi madre, yo seguía siendo una niña que debía pedir permiso hasta para respirar. Eran las 2 de la mañana, me había escapado. Sí, otra vez, pero no era solo para ver a Lucas, mi novio, aunque esa era la excusa que me repetía a mí misma. Me escapaba para respirar un aire que no estuviera viciado por el control, por el miedo a la escasez y por ese drama financiero familiar que se había tragado nuestra alegría desde que papá murió. Lucas no tenía mucho dinero, de hecho, vivía en un pequeño apartamento compartido y trabajaba doble turno en un taller mecánico. Para mi madre, él era la ruina. Para mí, él representaba la única prosperidad real que conocía, la emocional. Esa noche, mientras Lucas me dejaba en la esquina para que los vecinos no vieran su coche viejo, me dijo algo que se me quedó grabado: Elena, la pobreza no es el bolsillo, es la mente. Vamos a salir de esto. Yo asentí, pero por dentro me moría de miedo. No sabía, por supuesto, que esa frase cobraría un sentido brutal meses después, cuando descubrí los papeles que mi madre escondía en la caja fuerte del sótano. Pero no nos adelantemos, porque para entender cómo quedé millonario después de tanta miseria, primero tienen que sentir la humillación de aquella noche. Entré descalza, el parquet crujía como si la casa misma quisiera delatarme. Mi madre, Adela, estaba sentada en el sillón de orejas, en la penumbra. No gritó, ella nunca gritaba, su violencia era silenciosa, económica, administrativa. ¿Te divertiste con el mecánico?, preguntó sin mirarme, pasando la página de un libro que fingía leer. Solo salimos a caminar, mamá. Mentí, el corazón me golpeaba las costillas. Caminar no cuesta dinero, pero mantenerte a ti. Sí, cerró el libro de golpe. El sonido fue seco, como un disparo. Me han llamado del banco hoy. Dicen que has estado preguntando por las cuentas de fideicomiso de tu padre. Me congelé, era cierto. Había empezado a leer sobre finanzas personales en foros de internet, buscando desesperadamente cómo funcionaba la herencia que supuestamente papá había dejado y que, según mi madre, se había esfumado en deudas. Yo solo quería entender, buscar un resquicio de libertad financiera para no tener que pedirle cada centavo para el autobús. Solo quería saber, empecé a decir, con la voz temblorosa, saber que, si hay algo para que ese muerto de hambre te lo robe. Se levantó y caminó hacia mí. Su mirada era de total decepción. Todo lo que tenemos es gracias a mi gestión. Si fuera por ti, ya estaríamos en la calle. No tienes mentalidad de millonario, Elena. Tienes mentalidad de pobre, igual que tu novio. Quiero hacer una pausa aquí. Si alguna vez han sentido que en su familia el dinero se usa como un arma para humillarlos, por favor, no salgan del video. Quédense hasta el final y déjenme su opinión en los comentarios. Necesito saber que no fui la única que vivió esto. Lo que voy a contarles más adelante sobre cómo logré revertir esta situación podría cambiar la forma en que ven sus propias vidas. Aquella noche, la discusión escaló de una forma extraña. No hubo insultos soeces, pero sí sentencias que dolían más. Me dijo que si seguía viendo a Lucas, me cortaría el pago de la maestría, que si volvía a ir al banco a indagar, me echaría de casa. Me sentí pequeña, ridícula. Subí a mi habitación llorando de rabia, no de tristeza.
Me senté en la cama y, lo confieso, hice algo que hoy me parece ingenuo, pero que en ese momento era mi única esperanza. Busqué en Google una oración para atraer dinero rápido. Me sentía tan impotente que recurría a la fe ciega porque la lógica me estaba fallando. Mientras leía esas palabras en la pantalla de mi celular, con la luz baja para que no se viera por debajo de la puerta, me llegó un mensaje de Lucas: no dejes que te apaguen. Hoy leí sobre el interés compuesto. Si empezamos ya, en 10 años somos libres. Sonreí entre lágrimas. Él soñaba con atraer dinero rápido con trabajo duro. Yo solo quería que mi madre dejara de mirarme como si fuera una carga, pero la verdadera tormenta estaba por estallar. Al día siguiente, mi madre salió temprano a su club de jardinería. Era mi oportunidad, no para escapar, sino para buscar la verdad. Sabía que ella guardaba las notificaciones del banco en su despacho, un lugar que tenía prohibido pisar. Entré con el pulso acelerado. Los cajones estaban cerrados con llave, pero yo sabía dónde guardaba la copia, pegada con cinta adhesiva debajo de una vieja estatuilla de porcelana. Abrí el primer cajón. Esperaba encontrar facturas, deudas, avisos de embargo que justificaran su tacañería y su constante queja de que no hay dinero. Lo que encontré fue mucho más confuso. Había estados de cuenta recientes, pero no estaban a nombre de mi madre, ni del mío. Estaban a nombre de una sociedad anónima en Panamá, y las cifras no eran de alguien que está en la ruina. En ese momento escuché el motor del auto de mi madre en la entrada. Había olvidado algo y regresaba. El pánico que sentí fue paralizante. Tenía los papeles en la mano. Si me descubría ahí, con esa información, no solo me echaría de casa, sabía que era capaz de algo peor. Mi madre no solo controlaba el dinero, controlaba la narrativa de nuestras vidas. Y yo estaba a punto de descubrir que toda mi existencia, toda mi carencia, había sido una mentira construida meticulosamente. Antes de continuar con lo que sucedió cuando la puerta se abrió, quiero recordarles que hay detalles muy crudos de esta historia, cosas que involucran temas legales y manipulaciones psicológicas muy fuertes, que no puedo contar abiertamente aquí por las normas de la plataforma. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube y solo se debe entrar después de ver el video completo. Es importante que tengan el contexto total. Guardé los papeles dentro de mi blusa, pegados a el sonido de la puerta principal cerrándose retumbó en mis oídos como un cañonazo. Tenía los papeles apretados contra el pecho, debajo de la tela fina de mi blusa, y sentía el crujido del papel contra mi piel sudorosa. Era una sensación física desagradable, una mezcla de culpa y adrenalina que me mareaba. Escuché los pasos de mi madre, el taconeo rítmico e implacable sobre el mármol del recibidor. Iba directo hacia la cocina, que estaba justo al lado del despacho. No tenía salida. Si salía ahora, me vería. Si me quedaba, y ella entraba a dejar las llaves o buscar algo, estaba muerta. Me deslicé hacia la esquina más oscura de la habitación, detrás de una pesada cortina de terciopelo que olía a polvo y encierro. Aguanté la respiración hasta que mis pulmones pidieron auxilio. Escuché cómo abría la nevera, el tintineo de una jarra de agua y luego, un suspiro largo, cansado. Ese suspiro siempre me confundía. ¿Cómo podía alguien que fingía tanta escasez y sufrimiento tener cuentas secretas con cifras que yo ni siquiera sabía leer bien? En ese momento, no entendía que el drama financiero familiar no era por falta de recursos, sino por exceso de control. Pasaron 2 minutos eternos. Finalmente, sus pasos se alejaron hacia las escaleras. Esperé a escuchar la puerta de su habitación cerrarse en el piso de arriba. Salí del despacho temblando, no como una hija, sino como una ladrona en su propia casa. Corrí a mi habitación, cerré con pestillo y saqué los papeles. Estaban arrugados y húmedos por el sudor. Al alisarlos sobre mi cama, lo que vi me revolvió el estómago. No era solo una cuenta, eran transferencias mensuales automáticas desde el fideicomiso de mi padre,
ese que supuestamente estaba vacío hacia una cuenta de inversión de alto riesgo, y otra parte a esa sociedad en Panamá. Las fechas coincidían perfectamente con los momentos en los que ella me había negado dinero para cosas básicas, un dentista, libros de la universidad, incluso ropa nueva para una entrevista de trabajo. Le tomé fotos a todo con manos temblorosas y se las envié a Lucas. Necesitaba que alguien más lo viera para confirmar que no me estaba volviendo loca. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas. Toda mi vida había estado rezando alguna oración para atraer dinero rápido, sintiéndome culpable por querer un café de marca o unas zapatillas nuevas, pensando que yo era la carga que hundía a mi madre, y resulta que la abundancia estaba ahí, secuestrada. Lucas me llamó a los 10 minutos. Su voz sonaba grave. Elena, tienes que salir de ahí ahora mismo. Ven al taller, no hables con ella. No puedo salir así. Sospechará, susurré. Escucha, le mostré las fotos a un cliente. Es abogado, está aquí esperando su coche. Dice que esto es grave, dice que esto se llama administración desleal y posible fraude. Aquí quiero insertar algo que 6 días después y que me ayudó mucho a entender mi posición. En mi desesperación, empecé a buscar videos de análisis de un abogado sobre casos de herencias. Encontré uno donde un experto reaccionaba a casos de Reddit. Decía claramente, si el albacea, en este caso mi madre, mezcla activos o desvía fondos a cuentas offshore sin notificar a los beneficiarios, no solo es inmoral, es un delito penal en muchas jurisdicciones. La ley protege al heredero, pero el heredero debe actuar rápido antes de que el dinero desaparezca. Esa frase se me quedó grabada, actuar rápido. Pero yo no tenía dinero para un abogado, y mi madre tenía el control total. La ironía era brutal. Para pelear por mi libertad financiera, necesitaba finanzas que no tenía. Esa tarde bajé a cenar. Tenía que actuar con normalidad. Mi madre servía una sopa aguada, de esas que hacía para estirar el presupuesto. Me miró por encima de sus gafas. «Estás pálida. ¿Te pasa algo?» «Me duele la cabeza», dije. Y no mentía, la cabeza me estallaba. Será de tanto pensar en tonterías y en ese muchacho. Por cierto, la factura de la luz subió. Tendrás que poner menos la calefacción en tu cuarto. Apreté la cuchara con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Quería gritarle, quería lanzarle los papeles en la cara y preguntarle por Panamá, pero recordé lo que había leído sobre finanzas personales y estrategia. El que se enoja primero, pierde, y yo no podía permitirme perder. Tenía que desarrollar una mentalidad de millonario, fría y calculadora, la misma que ella había usado contra mí. Está bien, mamá. Lo siento, dije, bajando la cabeza. Más te vale, la prosperidad no cae del cielo, Elena, se cuida centavo a centavo. Si supieran lo que me costó tragarme esa sopa sin vomitar. Más adelante les contaré cómo esa misma frase, la prosperidad se cuida, fue la llave maestra que usé para desmantelar su imperio, pero de una forma que ella jamás vio venir. Esa noche, Lucas me mandó un enlace a un foro de economía. Leí esto, me dijo. Era un hilo titulado «Cómo recuperé mi herencia sin dinero inicial». Leí testimonios de gente que había pasado por lo mismo. Hablaban de buscar abogados que cobraran a cuota litis solo si ganaban y de cómo rastrear activos. Pero había un comentario, perdido entre cientos, que me heló la sangre. Un usuario anónimo decía: «Ten cuidado, cuando un narcisista financiero se ve acorralado, no ataca con dinero, ataca tu reputación y tu cordura. Prepárate para que te hagan parecer la loca ante toda la familia». No sabía cuán profético sería ese comentario, porque lo que yo no sabía era que mi madre ya sospechaba, no porque me hubiera visto en el despacho, sino porque ella tenía un sexto sentido para el control. Y mientras yo planeaba mi defensa leyendo sobre cómo atraer dinero rápido de forma legal, ella estaba preparando su siguiente movimiento: aislarme completamente. Antes de continuar,
Quiero pedirles que si están viendo esto y sienten que algo no cuadra en las finanzas de su casa, no lo ignoren. La intuición rara vez falla. Y por favor, no se vayan todavía, porque lo que descubrí a la mañana siguiente cambió las reglas del juego y me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida. A la mañana siguiente, me desperté con la intención de ir al banco a pedir un extracto de movimientos de mi cuenta personal, la única que supuestamente estaba a mi nombre desde que cumplí los 18. Quería ver si había algún rastro, pero cuando busqué mi documento de identidad en mi billetera, no estaba. Busqué en el cajón de la mesita de luz. Nada. En los bolsillos de mis pantalones. Nada. Revolví toda la habitación. Mi documento nacional de identidad había desaparecido. Bajé las escaleras corriendo. Mi madre estaba en la cocina, tarareando una canción mientras regaba las plantas. Mamá, ¿has visto mi documento? No lo encuentro. Ella se giró despacio, con esa sonrisa plácida que me daba escalofríos. Sí, lo tomé prestado. Necesitaba verificar unos datos para el seguro de la casa. ¿Y dónde está? Necesito salir. Lo guardé en la caja fuerte del banco por seguridad, dijo, volviendo a sus plantas. Hay muchos robos últimamente. Mejor que no andes con documentos importantes por la calle. No te hace falta para ir a la biblioteca, ¿verdad? Me quedé paralizada. No era protección, era un secuestro de identidad. Sin mi documento, no podía hacer trámites, no podía contratar un abogado, no podía ni siquiera sacar dinero si tuviera. Estaba atrapada en una jaula de oro invisible. Recuerden que en la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube, y solo se debe entrar después de ver el video completo. Ahí explico los detalles legales de lo que implica retener la documentación de un adulto, algo que es mucho más grave de lo que parece. En ese instante, supe que la guerra había empezado. Ella sabía que yo sabía, y me estaba desafiando a hacer algo al respecto sin herramientas. Lo que ella no calculó es que, cuando le quitas todo a alguien, también le quitas el miedo, y yo estaba a punto de demostrarle que había aprendido muy bien sus lecciones sobre quedé millonario después de tocar fondo. Corrí al teléfono fijo para llamar a Lucas, pero no había línea. Mi celular, curiosamente, tampoco tenía señal en la casa. Me había cortado la comunicación. Fue ahí, en ese silencio aterrador de la sala, cuando tomé la decisión que marcaría mi destino. No iba a esperar a un abogado, iba a tener que jugar sucio. Durante las siguientes 48 horas, me convertí en una actriz digna de un Oscar. Si mi madre quería una hija sumisa, derrotada y dependiente, eso es exactamente lo que le iba a dar. Me tragué el orgullo, esa bilis ácida que me quemaba la garganta cada vez que ella sonreía al verme limpiar la cocina sin rechistar. Sabía que cualquier movimiento en falso, cualquier chispa de rebeldía, haría que cerrara aún más el cerco. Pero mientras mis manos fregaban platos, mi mente estaba trazando un plan de finanzas personales muy diferente al que enseñan en los libros, el plan de supervivencia. Mi madre bajó la guardia. Al verme domesticada, dejó su bolso desatendido en el sofá mientras iba al baño. Fue cuestión de segundos. No busqué dinero, busqué información. Encontré un recibo de un gestor patrimonial con una dirección en el centro de la ciudad y una nota manuscrita, transferencia lista para el viernes. Liquidación total. El corazón se me detuvo. Liquidación total. Eso significaba que iba a moverlo todo. Iba a desaparecer el dinero, mi herencia, el legado de mi padre. Si eso ocurría, no habría abundancia, ni prosperidad, ni justicia, solo deudas y olvido. Elena, ¿qué haces ahí parada? Su voz me sobresaltó desde el pasillo. Nada, mamá. Estaba admirando lo limpia que quedó la sala. Mentí, sintiendo como el sudor frío me bajaba por la espalda. Más te vale. La limpieza atrae el orden, y el orden atrae al dinero, aunque tú de eso no entiendes. Esa tarde, le dije que saldría a correr. Hacer ejercicio es gratis. Le recordé con una sonrisa mansa,
usando sus propias palabras contra ella. Me dejó ir, pero sin llaves, para asegurarse de que tuviera que tocar el timbre al volver, y ella pudiera controlar mi hora de llegada. Corrí 3 cuadras hasta que mis pulmones ardieron y me metí en el callejón donde Lucas me esperaba con su coche viejo. ¿Estás bien?, me preguntó, tomándome la cara entre sus manos. No tenemos tiempo, lo va a mover todo el viernes. Le mostré la foto que logré tomar del recibo con un celular viejo que Lucas me había prestado días atrás, y que yo mantenía escondido en una maceta del jardín. Lucas sacó su teléfono. Mira esto, he estado leyendo en foros extranjeros, traduciendo relatos de gente en tu situación. Escucha este consejo de un usuario que pasó por un drama financiero familiar idéntico: no confrontes sin pruebas digitales. Si el dinero se mueve a un paraíso fiscal, es casi imposible de recuperar sin una orden judicial previa. Necesitas el número de cuenta de destino o la IT desde la que se hacen las operaciones. Ahí estaba la clave. No necesitaba un abogado todavía. Necesitaba ser una espía. Lucas me entregó una pequeña grabadora de voz digital, del tamaño de un pendrive. Pon esto donde ella hable por teléfono. Necesitamos saber a dónde va el dinero. Antes de seguir, quiero hacer una pausa importante. Sé que muchos estarán pensando, ¿por qué no fuiste a la policía? La policía no interviene en disputas familiares por dinero sin pruebas contundentes de robo, y técnicamente, ella era la albacea. La ley es lenta, y el dinero es rápido. Si alguna vez se sienten tentados a atraer dinero rápido mediante atajos legales, recuerden que la desesperación es mala consejera, pero la estrategia es su mejor amiga. No se vayan, porque lo que grabé esa noche me dejó helada y cambió mi visión de quién era realmente mi madre. Regresé a casa sudando, fingiendo agotamiento. Mi madre estaba en la cocina, leyendo la Biblia. ¿Has rezado hoy, Elena? Hay una oración para atraer dinero rápido y bendiciones que el pastor recomendó. Deberías aprenderla. La hipocresía me revolvió el estómago. Ella rezaba por dinero mientras me robaba el mío. Sí, mamá, rezaré antes de dormir. Aproveché que ella se fue a bañar para deslizarme en su despacho. Pegué la grabadora con cinta adhesiva debajo de su escritorio, justo donde se sentaba a hacer sus llamadas privadas. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, visualizando mi libertad financiera. Me imaginaba viviendo lejos de allí, sin miedo, sin tener que pedir permiso para existir. Dicen que para ser millonario primero tienes que creértelo, pero yo creo que primero tienes que hartarte de ser pobre. Y yo estaba harta. A la mañana siguiente, esperé a que ella saliera al mercado. Recuperé la grabadora y me encerré en el baño con mis auriculares. Las primeras 2 horas eran silencio, ruidos de papeles, algún suspiro. Estaba a punto de adelantar la grabación cuando escuché el tono de llamada. Sí, soy yo, dijo mi madre. Su voz sonaba diferente, más dura, más fría. Escúchame bien, Roberto, no me importa lo que digan las leyes locales. Quiero ese dinero fuera del país el viernes a primera hora. Sí. La niña no sospecha nada, es una inútil, igual que su padre. Se cree que va a heredar, pero le voy a dejar lo justo para que no pueda demandarme las deudas de la casa y un par de cuentas vacías. Que aprenda lo que es trabajar. Se me heló la sangre. No era solo avaricia, era odio, un odio profundo hacia mi padre y, por extensión, hacia mí. Pero lo que dijo después fue lo que me hizo soltar la grabadora, que cayó al suelo con un golpe seco. Y Roberto, asegúrate de que la cuenta a nombre de mi sobrino esté limpia. No quiero que nadie vincule ese dinero con la familia oficial. Él sí se merece ese futuro. Él sí tiene sangre de ganador. Sobrino, yo no tenía primos. Mi madre era hija única y mi padre también. ¿De qué sobrino hablaba? ¿A quién le estaba enviando mi dinero? En ese momento, entendí que el quedé millonario después de todo esto no iba a ser solo una cuestión de recuperar dinero, iba a ser una cuestión de descubrir una vida paralela que mi madre había financiado a costa de mi miseria. Bajé las escaleras temblando,
con la grabadora en el bolsillo. Necesitaba respuestas, y sabía dónde buscarlas. Mi madre guardaba una caja vieja en el altillo, una que siempre decía que tenía ropa de invierno, pero que nunca abría. Si había un sobrino, si había otra familia, las pruebas tenían que estar ahí. Recuerden que en la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse en YouTube, y solo se debe entrar después de ver el video completo. Ahí detallo qué tipo de documentos encontré y cómo legalmente eso cambió el rumbo de la herencia. Es material delicado. Subí al altillo. Hacía un calor sofocante. Abrí la caja con un cúter. No había ropa, había álbumes de fotos. Fotos de mi madre, más joven, con otro hombre, y fotos de un niño que crecía página tras página, un niño que se parecía inquietantemente a mí. Escuché la puerta de entrada abrirse de golpe. «Elena», gritó mi madre desde abajo. «Sé que has estado en el despacho. La silla está movida». El pánico me invadió. Estaba atrapada en el altillo, con la evidencia de su traición en las manos. No tenía salida. Si bajaba, me enfrentaría a su furia. Si me quedaba, me encontraría. Miré las fotos una vez más. Había una fecha y un nombre escritos al reverso de la última foto: Marcos, graduación, 2018, y el logo de una universidad privada carísima, la misma a la que yo no pude ir porque no había dinero. Respiré hondo. Ya no tenía miedo, tenía la verdad, y la verdad, aunque duele, es la única moneda que compra la libertad real. «Estoy aquí arriba, mamá», grité, bajando la escalerilla del altillo con el álbum en la mano. Cuando ella me vio, su rostro se transformó. No era miedo lo que vi en sus ojos, era algo peor. Era la mirada de alguien que ha decidido que ya no le sirves. «Suelta eso», dijo en voz baja, acercándose a mí. «¿Quién es Marcos?», pregunté, sosteniendo el álbum como un escudo. Lo que sucedió en los siguientes 5 minutos fue la confrontación más violenta de mi vida. No hubo golpes, pero las palabras que salieron de su boca fueron cuchillos que cortaron el último hilo de afecto que me unía a ella. «Prepárense», porque lo que ella confesó en ese pasillo no solo explicaba la falta de dinero, sino la razón por la que siempre me había odiado. Si quieren saber cómo usé esta información para darle la vuelta a la situación y comenzar mi camino hacia la riqueza, no se pierdan la siguiente parte, porque ahí es donde entra en juego la estrategia final. La confesión de mi madre no llegó con lágrimas ni arrepentimiento, llegó con una frialdad quirúrgica, esa misma con la que podaba sus rosales para que, según ella, crecieran más fuertes. Se quedó parada al pie de la escalera, mirándome con una mezcla de lástima y asco. Yo sostenía el álbum de fotos como si fuera un escudo, protegiéndome de una verdad que ya intuía pero que me negaba a aceptar. «Marcos es mi hijo», dijo, sin que le temblara la voz. «El hijo que tuve antes de conocer a tu padre. El hijo que tuve que esconder para casarme con ese hombre mediocre y asegurar mi futuro». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo ese drama financiero familiar, toda esa supuesta escasez, no era porque faltara dinero, era porque ella lo estaba desviando. Cada vez que me negaba un centavo para el autobús, estaba pagando la matrícula de Marcos en una universidad de élite. Cada vez que yo rezaba una oración para atraer dinero rápido desesperada por pagar mis libros, ella estaba transfiriendo fondos a una cuenta a su nombre. ¿Y papá lo sabía?, pregunté, con un hilo de voz. «Tu padre era un imbécil que creía que el dinero crecía en los árboles. Nunca supo nada, y tú tampoco debías saberlo». Dio un paso hacia mí. «Todo lo que hay en esas cuentas es mío, Elena. Me lo gané soportando a tu padre durante 20 años. Es mi indemnización por una vida infeliz. Y Marcos es mi prosperidad. Él sí tiene futuro. Tú eres solo el recordatorio de mi jaula». Esa frase me rompió, pero también me liberó. Tú eres el recordatorio de mi jaula. Dejó de ser mi madre en ese instante, se convirtió en mi deudora, y yo iba a cobrar cada centavo, no por avaricia, sino por dignidad. «Vete», dijo,
señalando la puerta. Si tanto quieres tu libertad financiera, búscala en la calle. No vas a ver un peso de esa herencia. El viernes desaparece todo. Subí a mi cuarto, no para llorar, sino para empacar lo esencial en una mochila, mi laptop, la grabadora con su confesión telefónica y el álbum de fotos que había logrado retener. No me llevé ropa, solo la evidencia. Salí de esa casa con la cabeza alta, aunque por dentro estaba temblando. Sabía que en unos meses yo podría decir que quedé millonario después de ser indigente, pero en ese momento, solo era una chica asustada caminando hacia la parada del autobús. Me encontré con Lucas en el taller. Cuando le conté todo, golpeó la mesa con furia. Esto es ilegal, Elena, no es solo inmoral, es un delito, pero ella tiene el control, ha movido los hilos durante años. No, dijo Lucas, sacando su teléfono. Mira esto, he estado hablando en un foro de finanzas personales y leyes con un usuario verificado. Es un abogado penalista especializado en herencias. Le conté tu caso, sin nombres. Aquí quiero integrar algo que cambió mi perspectiva. Lucas me mostró un hilo de discusión titulado Análisis de un abogado sobre quién tiene razón legalmente. El experto explicaba, el albacea tiene un deber fiduciario. Si admite haber ocultado un hijo anterior y haber desviado fondos del caudal hereditario para mantenerlo, eso es malversación. Y lo mejor, si el dinero proviene de la sociedad conyugal, el matrimonio con tu padre, ese hijo secreto no tiene derecho a nada a menos que tu padre lo hubiera reconocido. Tu madre ha estado robando a la sucesión. Tienes 48 horas para solicitar una medida cautelar y congelar las cuentas antes de que el dinero salga a Panamá. El abogado del foro recomendaba una estrategia agresiva, no negociar, bloquear. Necesitamos un abogado real, Lucas, y no tenemos dinero. Conozco a alguien, dijo él, el tío de un amigo, es un tiburón, cobra el 30% de lo que recupera, pero solo si gana. Se llama Dr. Salgado. Fuimos a ver al Dr. Salgado esa misma tarde. Su oficina olía a tabaco y café rancio, nada que ver con el lujo de mi casa, pero su mirada era afilada. Escuchó la grabación, vio las fotos de los estados de cuenta, revisó el álbum de Marcos. Niña, me dijo, recostándose en su silla, tu madre no es lista, es arrogante, y la arrogancia deja huellas. Quiere moverlo todo el viernes. Dije, entonces tenemos que movernos hoy. Vamos a presentar una denuncia por administración fraudulenta y solicitaremos un embargo preventivo de urgencia. Pero hay un problema. Se hizo un silencio en la sala. Mi corazón se detuvo. ¿Qué problema?, pregunté. Para que el juez firme esto mañana a primera hora, necesitamos demostrar que el dinero es, en efecto, de tu padre y no ganancia propia de ella. Necesitamos las declaraciones de impuestos antiguas, esos papeles que ella guarda en la caja fuerte del sótano. Me quedé helada, había salido de la casa, no tenía llaves, y mi madre seguramente había cambiado la combinación de la alarma. No puedo volver a entrar, susurré. Me matará si me ve. Si no entras, el viernes a las 9:00 am ese dinero vuela a Panamá y se acabó la abundancia para ti. Serás pobre toda tu vida mientras ella y su hijo secreto viven como reyes. Lucas me apretó la mano. Yo voy contigo. No, dijo el abogado. Tiene que ser ella, y tiene que ser esta noche. Salimos del despacho con el peso del mundo encima. Mientras caminábamos hacia el coche, recordé una de esas frases sobre mentalidad de millonario: el riesgo es el precio de la entrada hacia la riqueza. Yo no quería riqueza para comprar yates. Quería riqueza para que nunca nadie más pudiera decirme vete de mi casa. Esa noche, a las 3 am, volvimos al barrio. Dejamos el coche lejos. La casa estaba a oscuras. Sabía que mi madre dormía con tapones en los oídos y pastillas, su única debilidad. Trepé por la reja del jardín trasero, esa que tenía un barrote suelto que nunca arregló para ahorrar. El silencio de la casa era sepulcral. Cada paso era una tortura. Sabía que si me descubría ahora,
no sería una discusión. Llamaría a la policía y me acusaría de robo, y tendría razón legalmente, aunque moralmente fuera una aberración. Llegué al sótano, la caja fuerte estaba allí, detrás de un cuadro horrible de un paisaje, pero, ¿cuál era la combinación? Probé su fecha de nacimiento, nada. La fecha de su boda, nada. Entonces recordé el álbum, la fecha de graduación de Marcos. Giré la rueda al 1-5, 0-6, 1-8. El mecanismo hizo clic. La puerta se abrió. Dentro no solo había declaraciones de impuestos. Había algo más. Un sobre lacrado con la letra de mi padre. Decía, para Elena. En caso de que yo falte. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la linterna. Mi madre me había ocultado una carta de mi padre durante 4 años. Justo cuando iba a tomar el sobre, las luces del sótano se encendieron de golpe. Me giré, cegada por la luz. Mi madre estaba al pie de la escalera, con una bata de seda y algo metálico en la mano. No era un arma de fuego, pero su mirada era letal. Sabía que volverías, rata, dijo, sonriendo. Las ratas siempre vuelven a la basura. Antes de contarles cómo logré salir de ese sótano con la prueba definitiva que me permitiría atraer dinero rápido a mi vida legalmente y destruir su mentira, quiero recordarles algo crucial. Hay detalles de la carta de mi padre y de la confrontación física que siguió que son demasiado gráficos para YouTube. En la descripción hay un enlace con historias que no pueden contarse aquí y solo se debe entrar después de ver el video completo. No se lo pierdan, porque ahí explico la cláusula secreta del testamento. Estaba atrapada, ella bloqueaba la salida. Yo tenía la evidencia, pero ella tenía el poder. O eso creía. Lo que mi madre no sabía es que yo no había venido sola al jardín, y que Lucas, desde fuera, había activado algo que cambiaría la balanza a mi favor en cuestión de segundos. Si quieren saber cómo escapé, qué decía la carta de mi padre y cómo logré no solo recuperar mi dinero, sino dejar a mi madre en la ruina total en menos de 24 horas, quédense para la parte final, porque la venganza, amigos míos, es un plato que se sirve frío, pero se disfruta caliente. El ruido fue ensordecedor. En ese instante de tensión absoluta, donde mi madre me bloqueaba el paso con una estatuilla de bronce en la mano y la mirada inyectada en odio, las sirenas de la alarma de la casa estallaron. Lucas, desde fuera, había cortado los cables de la caja de fusibles principal y luego golpeado el sensor de la ventana del salón, activando el sistema de emergencia por intrusión. El estruendo y la oscuridad repentina desorientaron a mi madre. Dejó caer la estatuilla, llevándose las manos a los oídos y gritando algo que se perdió en el caos. Fue mi fracción de segundo, no lo dudé. Con la carta de mi padre apretada contra el pecho y el corazón latiendo en la garganta, la empujé hacia un lado. No fue un empujón violento, fue el empujón de alguien que decide dejar de ser víctima. Corrí escaleras arriba, atravesé el pasillo a oscuras y salí por la puerta trasera donde Lucas ya tenía el motor del coche en marcha. ¡Arranca!, grité, tirándome en el asiento del copiloto. Mientras nos alejábamos, sexta la silueta de mi madre en el umbral, pequeña, furiosa, impotente. Por primera vez en mi vida, ella era la que se quedaba atrás. A las 8 am del viernes, estábamos sentados en el juzgado de guardia con el doctor Salgado. Teníamos las declaraciones de impuestos, las grabaciones y, lo más importante, la carta de mi padre. Cuando el juez leyó el manuscrito, su expresión cambió. Mi padre no era tonto. En la carta, fechada meses antes de su muerte, explicaba que sospechaba de los desvíos de dinero de mi madre y establecía una cláusula lapidaria: si mi esposa Adela intenta modificar, ocultar o trasladar activos del fideicomiso fuera de la jurisdicción nacional, pierde automáticamente su derecho al usufructo, pasando la totalidad de los bienes a mi única hija, Elena. La orden de embargo preventivo se emitió a las 8:45 am. La transferencia a Panamá estaba programada para las 9 am.
Por 15 minutos. Solo 15 minutos separaron mi ruina total de mi libertad financiera, cuando el banco notificó a mi madre que sus cuentas, incluidas las ocultas, estaban congeladas por orden judicial. El drama financiero familiar explotó, pero esta vez, yo tenía el control. ¿Dónde están ahora? Han pasado 3 años desde aquel día. La batalla legal fue dura, sucia y agotadora. Mi madre intentó alegar demencia, intentó invalidar la carta, intentó destruir mi reputación diciendo que yo la maltrataba, pero las pruebas digitales eran irrefutables. Adela perdió la casa. Esa mansión que tanto cuidaba y que usaba para humillarme fue vendida para pagar las costas legales y las multas por evasión fiscal. Hoy vive en un pequeño apartamento de alquiler en las afueras. Lo irónico es que ahora ella es quien busca en Internet alguna oración para atraer dinero rápido, mientras vive con la pensión mínima. No he vuelto a hablar con ella. El silencio es mi mayor regalo y mi mayor barrera. Y Marcos, el hijo secreto, cuando el grifo del dinero se cerró, su amor filial se evaporó. Al descubrir que no recibiría la inyección de capital para su vida de lujos, dejó de visitar a mi madre. La última vez que supe de él, estaba enfrentando sus propias demandas por deudas de juego. La prosperidad falsa, la que no se construye con esfuerzo, siempre se derrumba. En cuanto a mí, quedé millonario después de todo el infierno. Sí, recuperé la herencia completa, más los intereses de las cuentas que ella había escondido, pero el dinero no me cambió como ella decía que lo haría, no me volví avara. Lucas y yo seguimos juntos. Él ya no trabaja doble turno en el taller, ahora es dueño de su propia cadena de servicios automotrices. Yo terminé mi maestría y fundé una consultora de finanzas personales para mujeres que necesitan recuperar su independencia económica. Les enseño que la verdadera abundancia no es tener un bolso caro, sino tener las llaves de tu propia vida en el bolsillo. A veces, cuando entro en mi nueva casa, una casa luminosa, sin rincones oscuros ni secretos, todavía siento un leve escalofrío al abrir la puerta, pero entonces miro mi cuenta bancaria, miro a Lucas y respiro. Entendí que la mentalidad de millonario no se trata de acumular, se trata de no permitir que nadie te ponga un precio. Aprendí a las malas que el dinero es energía, si se usa para controlar, pudre el alma, como le pasó a mi madre, si se usa para liberar, cura heridas. Esta historia que les he contado es la versión amable. La realidad tuvo aristas mucho más cortantes. Hubo amenazas que no puedo reproducir aquí, intentos de soborno a los abogados y secretos sobre la muerte de mi padre que descubrí en esa carta y que la policía tuvo que investigar aparte. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.